Bueno, vamos a continuar con nuestros himnos. Acompáñame con el himno 271 ahí. Acompáñame con el himno 271. Gracias a Dios, nos adelantamos unos minutitos. Qué bendición, gracias a Dios, porque nos permite acercarnos y cantarle con tanto gozo, pues es un gozo el podernos deleitar con nuestro Dios, que es el que nos guía para que podamos deleitarnos y gozarnos en el Señor. Yo sé que hemos creído en el Señor y quiero que me acompañes a cantar ahí el 325, himno 325, acompáñame al 325. Ni sé por qué su salvación me dio.
exactamente, hermano, estamos en tiempo y forma. ¿Para qué? Para poder iniciar nuestro tiempo de oración. Y qué bendición, gracias demos, porque estamos reunidos hoy, 19 de junio del 2024. Como te decía, hermano, hoy estamos en tiempo de oración, en tiempo de que venimos a doblar las rodillas, a pedirle a Dios por algunas peticiones, algunas necesidades. Hoy quisiera, hermano, hermana, antes de iniciar, si tienes un bolígrafo y un papel, para que podamos escribir y cuando estemos orando, cuando nos acerquemos al Señor, podamos orar por estas personas que me han pedido para que ellos puedan salir de sus problemas que tienen y que el Señor pueda trabajar en su corazón. Quisiera, ya tienes el bolígrafo y la pluma, quisiera que me acompañaras a escribir y pedir por la familia Saldaña para que los hijos de la familia puedan dejar el alcoholismo y que Dios pueda traerlos al conocimiento de la verdad. Y también pedirte muy en especial por el hermano Jorge Martínez, para que él pueda ser sanado. Tenemos 2 años, ya está en cama, y pedirle a Dios para que él pueda ser sanado, que sean los tiempos de Dios. Y pedirte también por la hermana Silvia García, para que el Señor restablezca su cuerpo, su alma y su espíritu, para que ella pueda fortalecerse en el Señor. Y también pedirte muy en especial por el hermano Rafael Macedo, que está con problemas del riñón, para que el Señor pueda restaurarle sus riñones y él pueda seguir caminando en el Señor. Y así podamos fortalecernos. Quisiera pedirte, hermano, hermana, porque oremos también por la Iglesia Bautista Fundamental Independiente de Jerusalén, para que el Señor pueda guiarnos por el camino de su verdad. Y también pedirte, hermano, por mi ministerio, para que el Señor pueda abrir puertas y que podamos seguir llevando el Evangelio. También te pido que oremos por mi matrimonio, para que el Señor pueda dirigir las cosas conforme a su voluntad. Y es, hermano, hoy en este tiempo de oración, para que podamos trabajar y podamos orar, venir a este tiempo de oración que el Señor nos permite que estemos aquí. Pero vamos a iniciar en esta tarde del 19 de junio del 2024. Hoy te quiero compartir contigo las 5 señales de una falsa conversión. Estamos ahorita con estos temas porque hay muchos hombres y mujeres en las iglesias que dicen que son salvos, que ellos han hecho un arrepentimiento verdadero, pero me encantaría mucho que pudiéramos ver ahorita estos temas en los cuales, para que vayamos nosotros analizando si realmente tenemos a Cristo nuestro Salvador en nuestro corazón. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que Dios pueda guiarnos, para que pueda hablar y que nos pueda llenar de ese fruto del Espíritu Santo en que podamos deleitar. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme a orar. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza por respeto a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy, en este día de 19 de junio del 2024, venimos ante usted, Padre. Primeramente sabemos que es tiempo de oración y venimos a doblar las rodillas por algunas necesidades, algunos hermanos que están enfermos. Venimos a doblar las rodillas por unas peticiones en especiales, Señor, para que tú puedas trabajar en cada una de ellas y que sea en el tiempo y forma que usted tiene para con nosotros. Hoy te pido humildemente en estos momentos por los hermanos que se han conectado a la plataforma digital, que tú obres en sus corazones, que ellos puedan ser fortalecidos y que lo que estamos estudiando, Padre, es tu sana doctrina. Hoy te pido, Padre, que nos des un avivamiento,
que derrames al Espíritu de Dios en nuestros corazones y que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Reconocemos, Padre, que usted es un Dios soberano, en el cual tiene un gran amor por cada uno de sus hijos. Hoy te pido humildemente, Señor, que derrames al Espíritu de Dios para que podamos entender y comprender tu mensaje. Gracias te damos y te pedimos que no nos desampares y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bien. Bien, te doy la bienvenida, hermano, hermana, amigo, familiar. Si te has conectado a la plataforma digital, que sea de gran bendición. Hoy, como te decía, hermano, es el tiempo de oración en el cual, pues Dios quiere que tenemos un Dios verdadero, no un Dios de confusión. Hoy deseo en mi corazón que tú vayas viendo esta enseñanza que Dios me ha dado para que podamos deleitarnos. El tema de hoy son las 5 señales de una falsa conversión. Pero vamos a pedirle a Dios para que Él pueda dirigir y que pueda llevar a cabo. Hoy estamos trabajando con la Biblia Reina Valera 1960. Pero quiero que me acompañes ahí al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 10. Reina Valera 1960, al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Quiero que me acompañes ahí con tu vista, que me acompañes ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 10. ¿Lo tenemos? Acompáñame con tu vista. Y la palabra de Dios dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bendición, hermanos, en el cual el apóstol Pablo nos está mencionando aquí en la palabra de Dios. Ahí dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y efectivamente, quien trabaja es nuestro Dios, en que llevamos el evangelio, nos preparamos y Él va a hablar para que nosotros llevemos las buenas nuevas. Hoy quiero compartir contigo este tema de las 5 señales de una falsa conversación. Número 1, quiero, si la puedes anotar, con una falsa conversión hay resultados inmediatos. Número 2, en una falsa conversión hay una falta de humildad. Número 3, un falso convertido no tiene raíz, no hay profundidad. Número 4, una falsa conversión resulta en gozo inmediato. Y número 5, el falso convertido cree por algún tiempo. Bien, decía el apóstol Pablo que realmente a los corintios que tuvieran mucho cuidado
porque había un gran peligro en que estaban entrando encubierta muchos hombres y mujeres para distorsionar la palabra de Dios. Hoy también vemos como muchos hombres y mujeres están distorsionando la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver estas 5 señales de una falsa conversión. ¿Cómo es que podemos saber si un creyente realmente se convirtió o no? Te voy a dar una pequeña introducción. ¿Cómo podemos distinguir, hermanos, entre una falsa conversión y una verdadera? Aún en nuestras propias vidas, hermanos. Estas parábolas que nos dejó en la palabra de Dios del sembrador nos van a mostrar lo que es la clave para que nosotros vayamos entendiendo el mensaje. Número 1, hermanos, con una falsa conversión hay resultados inmediatos. Ahí acompáñame al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 5. Marcos 4, versículo 5. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pues bien, hermanos, esto sucede cuando alguien toma una decisión. Toma esa decisión, pero quiero decirte, sin evaluar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no está conociendo la palabra de Dios. Ciertamente la palabra nos dice aquí, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Y efectivamente, muchas personas en ocasiones te escuchan, están muy atentos a la palabra de Dios, pero ¿qué sucede? Que toman una decisión que no están profundizando ellos y no están evaluando lo que va a suceder. La semilla se siembra, hermano, se siembra conforme al evangelio que llegue a tu corazón de una persona o de varias personas que están alrededor o que tú estás llevando el evangelio. Para que lo entiendan, hermano, se den cuenta de que la condición delante del Creador es muy diferente. A veces cuando tenemos la religiosidad, pues lo hacemos porque, pues como dicen, ahí se va. Hoy no, hermano. Hoy realmente lo que Dios quiere es que esa semilla caiga en tierra fértil, en tierra buena. Pero ¿qué sucede? Esa semilla debe caer, es el evangelio, y es el evangelio debe llegar a la persona en el corazón. Recordemos, hermanos, que la Biblia nos dice, ahí nuestro Señor Jesucristo, Cristo dijo acerca de lo que cuesta seguir como discípulo. Y fíjate, ahí nuestro Señor Jesucristo nos menciona y nos dice claramente que cuesta mucho seguir a Cristo. Acompáñame ahí al libro de Lucas, Lucas capítulo 14, capítulo 14, versículo 28 al 30. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. 28 al 30, ¿lo tenemos? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer y burla de ellos, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Efectivamente, hermanos, ahora vemos en estos tiempos, te dicen, acepta a Cristo. Acepta a Cristo en tu corazón. ¿Y qué sucede? Luego el hombre dice, y te irá bien. Serás feliz
serás bendecido, serás prosperado. Hermano, quiero decirte, hay algo muy importante y quiero decirte, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ahí acompáñame a Proverbios, al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, versículo 4, y dice: no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y efectivamente, te decía, antes estábamos muertos en vida, ahora que recibimos a Cristo, ya tenemos nuestra salvación, ya Dios derramó su sangre por nosotros. Ahí acompáñame al libro de Romanos capítulo 6, Romanos 6, 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 6, 23. ¿Lo tenemos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es un regalo, hermanos. Es un regalo que Dios nos está dando, pero a veces no lo estamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque por las condiciones que a veces tenemos, que a veces tomamos las decisiones, hermanos, esas decisiones sin evaluar lo que estamos haciendo. Es lo que nos estábamos leyendo. Si vamos a edificar, vamos a sentarnos, vamos a hacer cuentas a ver cuánto va a salir. Pero ¿qué sucede? Si no nos sentamos a hacer cuentas para edificar en la casa o el edificio, pues no la vamos a terminar. Y lo que la palabra de Dios nos dice aquí, cuesta mucho seguir a Cristo. Ahora nosotros debemos tener más que nada ese conocimiento para que nosotros podamos andar en Cristo. Ahí acompáñame a Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8. 21:8, ¿y qué nos dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos está, Señor, mostrando exactamente que estos resultados son inmediatos, que nos damos cuenta a veces de la persona que toma la decisión rápidamente y sí, pero entra en la emoción. Ahí en Romanos capítulo 1, acompáñame ya Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y efectivamente, gracias, Señor, porque nos estás dando el conocimiento de poder entender el poder del evangelio. Gracias, Señor, porque estamos comprendiendo exactamente que estamos tomando la decisión correcta para que nosotros sigamos caminando y seamos justos para el justo juicio de Dios que tiene para con nosotros. Bien, hermanos. Número 2. En una falsa conversión hay una falta de humildad. ¿Y qué quiero decirte con esto? Simplemente que a veces el cristiano está por arribita, por encimita de las cosas, no quiere profundizar, no hay humedad, no hay. ¿Qué sucede cuando tenemos una maceta? Si no le echamos agua, la humedad no va hacia abajo. Claro, va hacia abajo y ya la flor se alimenta de ahí. Y efectivamente muchos cristianos son superficiales. Ahí acompáñame al libro de Lucas capítulo 8:6, Lucas capítulo 8, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: otra parte cayó sobre las piedras
y nacida se secó porque no tenía humedad. Y efectivamente, a veces muchos cristianos van cada 8 días, pero no hay evangelización, no salen a ganar almas, son, vamos, religiosos. ¿Por qué? Porque nada más van a ver qué escuchan. Hermanos, con una falsa conversión no hay humedad, porque uno no se profundiza más y más en la palabra de Dios. Se queda uno en la superficie nada más, en las cosas espirituales. Es una indicación de una falsa conversión. O sea que no tienen la salvación. Lo que necesitamos es profundizarnos, ya que estamos escuchando la palabra de Dios. Vamos a escudriñar, vamos a meternos, vamos a saber qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Y esto es lo que muchas personas se están manifestando, hermano, en una espiritualidad personal. ¿Qué quiero decirte con esto? Están secas, no tienen humedad, y con todo esto están en una están por la parte de arriba, hermano. El hombre no tiene esa profundidad espiritual. Hoy te invito a que tú, en este tiempo que venimos a tiempo de oración, pedirle a Dios: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, y meternos un poquito más en la palabra de Dios. Me gustaría ahí en el Salmo 119, fíjate lo que dice Salmo 119, versículo 97 al 104. Fíjate lo que nos dice. Necesitamos tener humedad. ¿Para qué? Meternos un poquito más en la palabra. Fíjate lo que dice en el versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, Dios nos está mostrando que ahí debemos estar humedecidos. ¿Para qué? Para escudriñar la palabra, para meternos más y más, para que nosotros comprendamos el mensaje. Número 3. Un falso convertido no tiene raíz, no hay profundidad. Ahí acompáñame a Mateo, al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 5 al 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 13, versículo 5 al 6. Dice la palabra de Dios: parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Efectivamente, a veces muchos hombres van a las iglesias, escuchan, en ese momento cantan, brincan, saltan, y es la emoción. Pero cuando salen de ahí, ¿qué sucede? Vuelven a la realidad, vuelven a hacer las cosas como les encanta, como cualquier impío. Hoy nos dice claramente que no hay raíz. ¿Por qué, hermano? Porque la raíz no ha llegado a la profundidad. El falso convertido manifiesta la falta de carácter o falta de profundidad, hermanos, y no tiene profundidad en su andar, y otra cosa, ni en su hablar. No tienen raíz porque
el crecimiento que tienen es muy superficial. O sea que, hermanos, ¿cómo se ve esto en la vida real? Se ve muy a menudo, hermano, que este creyente que anda con toda la chatarra cristiana, ¿por qué? Porque no se está profundizando, porque no se está humedeciendo, porque no está escudriñando la palabra, simplemente la está llevando a la ligera. Es un cristiano ligero que sí, esto. Como te decía, no van a evangelizar, no llevan las buenas nuevas, no les hablan a la gente. ¿Por qué? Porque en las iglesias no les han enseñado. Y es tan hermoso llevar el evangelio, llevar un folleto. Si no llevas folleto, la palabra de Dios nos dice claramente que no te preocupes, yo voy a hablar. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque me estás dando ese vocabulario. ¿Por qué, hermano? Porque la raíz ha entrado profundo. Gracias, Señor, porque tengo a Cristo en mi corazón. Gracias, Señor, porque me estás permitiendo tener esa profundidad. Pero ¿qué sucede, hermano? Que a menudo muchos creyentes andan, y te digo, se oye fuerte una chatarra cristiana. Su vocabulario es tan que es un falso convertido, hermano. Ese vocabulario que tiene, no tiene tantita profundidad en el Señor, sino que le gustan las cosas más del mundo, hablan más como el mundo, por eso el mundo los escucha y les escucha muy bien. Hoy estamos viendo claramente que el falso convertido se vuelve como un lobo adentro, pero eso tiene que venir, por eso tiene que venir el vestido de oveja, o sea que por fuera se pone toda una apariencia como la oveja, pero por dentro todavía es un enemigo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay muchos hombres y mujeres que dicen, yo soy un verdadero cristiano, y está criticando al hermano, criticando a la hermana, criticando al pastor, y mejor hay que decirle, vamos a orar para que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante, hermano, que estos hombres y mujeres que son lobos y que se visten de ovejas para tener la apariencia, pero como te decía, a menudo, hermano, el creyente no tiene esa profundidad, esa raíz está por encimita, y que, como te decía claramente, esa raíz no tiene profundidad y lo que habla no es conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su andar no es correcto, porque su hablar no es la palabra de Dios. ¿Y qué decíamos? Ciertamente no tiene raíz, porque su crecimiento espiritual es superficial. Hoy, hermano, quiero decirte que realmente lo que el Señor busca, que nosotros escudriñemos la palabra, que nos metamos un poquito más para que no seamos una apariencia, para que nosotros no seamos enemigos de Dios, que seamos verdaderos hijos de Dios. Número 4. Una falsa conversión resulta en gozo inmediato. Acompáñame ahí al libro de Marcos, capítulo 4, Marcos, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Marcos 4, versículo 16. Y dice la palabra de Dios, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y efectivamente, hay un gozo inmediato en ese momento de la persona. Pero, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros realmente vemos ese remordimiento sincero, lo vamos a profundizar más y más, que uno ve exactamente lo malo que ha hecho uno,
y que es un hombre malvado y que viene una tristeza en nuestro corazón y pesada. ¿Por qué, hermano? Porque la persona se siente mal en haber pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque ha ofendido a Dios. Y los pecados son tantos que han ofendido a nuestro Creador. ¿Por qué? Es cuando Dios nos está abriendo el entendimiento para comprender que a veces ese gozo nada más es inmediato. ¿Por qué, hermano? Porque esa persona cree. Y quiero decirte aquí, cree esa persona, pero sin arrepentimiento, hermano, sin confesar sus pecados y no quiere apartarse de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque algo le está doliendo, le está incomodando bastante este dolor de una... Luego llega el momento a personas que están llorando y hasta gritando con gran lamentación: ¡ay, mi vida! ¿Qué está sucediendo? Eso, hermanos, es un gozo inmediato. Ahora bien, Cristo sufrió, hermanos, y sufrió por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Hermanos, si hay gozo inmediato, sin nada de dolor que tengas, o no tengas tristeza o contrición, la conversión fue falsa. El convertido creyó en vano. Hoy, en verdad, quiero decirte, hermano, todas las personas a veces dicen: yo creo, y en verdad creo en el Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que no se arrepienten ellos de su maldad. Ellos no están confesando sus pecados. Ellos quieren, como te decía, llegan, cantan, brincan, saltan y tienen sus emociones y salen de ahí. ¿Y qué sucede, hermanos? No quieren apartarse de sus pecados, siguen instruidos en sus pecados, siguiendo lo que ellos creen. Por eso, hermano, que tienen esa lloradera, esos gritos, esas lamentaciones. Pero quiero decirte, hermano, es un gozo inmediato nada más. ¿Por qué? Porque es una falsa conversión. No han creído en vano. Y de verdad, hermanos, hay muchos hombres y mujeres que así son, que están en la iglesia, que lloran, se lamentan, gritan y salen al exterior. ¿Y qué sucede? Siguen haciendo las cosas o peor. Se vuelven unos malignos en potencia. Pero bien, nosotros no vamos a juzgar. Ahorita estamos viendo exactamente estamos viendo las 5 señales de una falsa conversación. Y número 5, hermano, el falso convertido cree por algún tiempo. Ahí acompáñame a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Los de sobre las piedras son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Efectivamente, hermano, sin embargo, el apóstol Pablo nos dice ahí en Primera de Corintios, acompáñame ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y efectivamente, muchos hombres y mujeres están creyendo en vano. ¿Por qué te digo esto? Están creyendo, nos los menciona el apóstol Pablo, ellos están creyendo, pero ¿qué sucede? Sin lograr nada. Acompáñame ahí a Lucas 8:14. Lucas 8:14. ¿Qué nos dice en Lucas? Lucas 8.
versículo 14, nos dice la palabra de Dios: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y efectivamente prefieren más las cosas del mundo, que el mundo los invita. Ellas van deleitándose, se están ahogando en los afanes, en las riquezas, en los placeres de la vida. Hermanos, dice el apóstol Pablo, creyó el hombre sin lograr tener la salvación. Ahí vamos a Mateo 13, 20, 21, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Efectivamente, muchos hombres ven luego, es que a mí me dijeron que estando en Cristo soy nueva criatura y que no voy a tener problemas, y que no, vienen los problemas, viene la persecución, hermanos, vienen las aflicciones. ¿Y qué sucede? Luego ese hombre tropieza. ¿Por qué, hermanos? Porque no hubo un arrepentimiento verdadero, porque no hicieron las cosas conforme a la voluntad, porque realmente fue una emoción. ¿Y por qué te estoy diciendo este proceso en el cual vamos llevando? Para que nosotros vayamos analizando si realmente creemos en nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, creyó en vano. Hoy quiero que tú lleves a cabo este plan para que tú puedas tener la salvación, para que tú vayas entendiendo claramente que la palabra de Dios, lo que nos está mostrando ahí en el propósito de la palabra, es para qué, hermanos, para que nosotros tengamos esa responsabilidad de que estaremos en el reino de los cielos. Pero si dudamos, como dice el apóstol Pablo, ¿creyó en vano? No, hermanos, vamos nosotros a acercarnos al Dios verdadero, vamos a arrepentirnos, de tener un arrepentimiento verdadero, entregarle todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, apartarnos de nuestra maldad, de nuestra ira, de nuestro resentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos como algunos cristianos gritando, llorando, lamentándose, ¡ay, esto! Y nada más es emoción. Hoy quiero terminar con este tema en el cual no todos los creyentes son verdaderos cristianos. Dios nos acaba de enseñar acerca de estas 5 diferencias señales de una falsa conversión. El que creyó no se convirtió a Cristo, esto es como la semilla en el pedregal. Hoy quiero que tú veas esta semilla, cayó en el pedregal, pero no había raíz, no había humedad, y de repente sale el sol y la quema. Hoy quiero darle las gracias al Señor porque conforme vamos viendo, yo deseo en mi corazón, hermano, para que tú, ahorita que me estás viendo, amigo, familiar, hermano de fe, para que tú analices y realmente veas si la semilla ha caído en pedregal o realmente cayó en tierra buena. Porque si cayó en el pedregal, como dice el apóstol Pablo, creyó en vano. Vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles y nos apartamos de Dios porque no confiamos en Él. Hoy quiero darle las gracias a Dios porque nos está permitiendo conocer acerca de la explicación de la palabra del sembrador. Esta enseñanza que nos está dando para que nosotros veamos las diferencias de estas falsas conversiones. Que no seamos hombres de emociones, que seamos verdaderos hijos en el cual Dios quiere que nosotros nos deleitemos.
Hoy quiero darle las gracias. Si te has conectado a la plataforma digital, pues que me acompañes a orar, hermano, en este tiempo de oración, y que el Señor pueda dirigir nuestro estudio, este tiempo de oración. Gracias te doy y te envío un fuerte abrazo para que tú vayas discerniendo exactamente del propósito que Dios tiene acerca de la parábola del sembrador. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia. Amén y amén.